Bien. No, aquí se ve bien. Sí, sí, yo creo que se puede hacer con luz prendido. La última vez que conversamos hablamos sobre lo básico de Hibernate, la arquitectura general, la forma en que funcionaba, la filosofía, etc. Yo no sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta o alguna idea en ese sentido que quiera que conversemos o seguimos adelante. Entonces, bueno, la consigna era, tenemos objetos y lo que hacemos básicamente es guardar objetos, ¿ok? Y hacemos consultas sobre objetos y trabajamos de esa forma. El último ejemplo que vimos, un ejemplo de esto, fue el ejemplo CRUD, ¿ok? Y aquí, bueno, básicamente lo que hacíamos era configurábamos la sesión de Hibernate, o sea, leíamos los archivos de configuración y eso lee las clases persistentes, las compara con la base de datos, crea tablas si hay que crear las tablas, etc. Yo hice hincapié, seguramente lo debo haber hecho, de que esta era una operación costosa, delicada, que había que hacer una sola vez. Y de hecho me pasó esta semana con los cursos de ingeniería de software y base de datos, les pasó algo muy curioso. Surgieron dos compañías que tenían problemas por eso. Porque cada vez que el usuario hacía clic o cada vez que ellos necesitaban usar la sesión de Hibernate, ellos hacían esto. Entonces no solo es que esa es una operación que dura un segundo y medio en realizarse, sino que hay un efecto colateral que es bastante curioso, y es que cada vez que abren un Session Factory, Hibernate abre 5, 10, n conexiones contra el sistema de gestión de base de datos para mantenerlas allí en caché, para que cuando las necesiten las reusen. Entonces, si ustedes hacen esto muchas veces en la aplicación, lo que están haciendo es que cada vez que lo hacen le están lanzando 5 conexiones al sistema de gestión de base de datos. Eventualmente el sistema de gestión va a decir ya no te acepto más conexiones y se estrella. Entonces, la importancia de hacer eso una vez. Yo tengo un ejemplo de cómo se puede poner esto en un singleton o en alguna estrategia, se los muestro ahora, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo que hacíamos era, una vez que teníamos el Session Factory, abríamos la sesión, construíamos una serie de objetos mcrud, ese es el bin persistente, y para cada uno de ellos llamábamos a Session Save, ¿ok? El Session Save funciona si solo si este objeto que está aquí no es persistente, ¿ok? Si el objeto ya es persistente, ya ha sido guardado en la base de datos, tendríamos que usar update y no save. Una nota curiosa, ¿no? Bueno, finalmente obtenemos la transacción, hacemos commit a la transacción y cerramos la sesión. Y en este momento los objetos ya han sido guardados en el sistema de gestión de base de datos, ¿no? Esto más que nada para recapitular, este ejemplo lo vimos, ¿no? Aquí estábamos haciendo, en este caso, que estábamos cargando un objeto. Entonces teníamos una sesión, abríamos la otra sesión y otra transacción, y estábamos usando el método load de sesión para cargar el objeto por ID, básicamente. O sea, lo que estamos diciendo aquí es, quiero cargar un objeto de tipo mcrud cuyo ID es 1, en este caso. Y él me devuelve el objeto correspondiente. Le estábamos cambiando la descripción y ni siquiera le estábamos dando update. Él se da cuenta automáticamente que hubo un cambio en el objeto y cuando uno le da commit, él salva el objeto en cuestión. Lo que teníamos abajo era básicamente lo mismo, es similar, solo que en lugar de usar el load estamos usando un query. Y entonces, bueno, esa consulta es muy parecida a SQL, solo que es orientada a objetos, básicamente, ¿no? Pero entonces, de la extensión de objetos mcrud, donde el ID es 1. Esa es básicamente la consulta que se está haciendo. Y lo que estábamos haciendo una vez que lo cargábamos era borrar el objeto. Bien, entonces cerramos. Y en el de abajo estábamos haciendo una consulta utilizando Criteria, ya vamos a entrar un poquito más en detalle qué es eso cuando hablemos de consulta, donde estamos trayéndonos todos los objetos de la extensión mcrud. O sea, todos los objetos de ese tipo los estamos trayendo y estamos generando una lista y estamos iterando a lo largo de esa lista. Entonces esa es, digámoslo así, la forma de usarlo desde el punto de vista del cliente, ¿no? Eso para refrescar. Lo que les comentaba la semana pasada, a ver si lo tengo por aquí. Sí, aquí está. Fíjense, el hola mundo, ¿cómo lo hacíamos? Lo hacíamos así, o sea, abríamos el configuration, etcétera, el session factory, después lo usábamos y cerrábamos. Si quisiéramos hacerlo bien, tendríamos que hacerlo de esta forma.
fíjense que aquí ya no tengo el configuration. El configuration está envuelto, digamos así, está escondido detrás de este objeto SessionHibernate, y ese objeto SessionHibernate es un singleton. ¿Okay? Si abrimos la implementación, por ejemplo, si abrimos la implementación, bueno, fíjense, tiene una variable estática, que es instance, que le inicializo una sola vez. El constructor es privado, solo lo puedo construir desde esta misma clase. Bien, y aquí es donde hago la configuración una sola vez en toda la aplicación. Siempre que yo pida el get instance, que está aquí más abajo, ¿okay? Obviamente esto solo se inicializó aquí una sola vez, y entonces este código va a ejecutarse una sola vez. Entonces a lo largo de toda la aplicación puedo pedir, en este caso se está pidiendo la sesión. Puedo pedir la sesión y él hace el open session directamente, ¿no? Entonces ese es el truquito que se puede utilizar para garantizar que este código se va a ejecutar una sola vez. Y hay otras estrategias, esta no es la única, ¿ok? Por ejemplo, si utilizan algún framework tipo Spring o algo de este tipo, es el contenedor, el framework, el que se encarga de configurar la sesión y simplemente se las da a ustedes cada vez que la necesitan, y él se encarga de todo el problema, ¿no? Pero esta es la forma usando singletons. ¿Preguntas hasta aquí? Bien. Entonces, la clase anterior vimos Holamundo, vimos propiedades, vimos CRUD. Lo siguiente que tendríamos que aprender a hacer de alguna forma son relaciones. Y esa es una de las grandes cosas a las cuales le podemos sacar el jugo aquí con Hibernate, ¿no? Entonces yo voy a empezar con un vínculo uno a muchos, que es de alguna forma quizás el más fácil de comprender. Entonces aquí tenemos una clase 1 y aquí tenemos una clase muchos. Entonces déjenme hacer un diagramita de... Muy breve diagramita de clase. No, eso está ahí desde hace... Desde que los dinosaurios poblaban la Tierra. Tenemos, esta es muchos. Tenemos una clase muchos. Tenemos una clase 1. ¿Okay? M muchos, M1. Y la relación que hay aquí es ¿sí? Cuadraste, por favor. Pero si hay una más oscura, ok. Sí, o sea, realmente eso no es importante, es más bien para referencia interna en principio. ¿Sí? Ok, vale. Bien, está clara entonces la estructura que tenemos, ¿no? Entonces fíjense cómo son las entidades persistentes. Vamos a analizarlo un poquitito, disculpen que me esconda aquí, pero es más cómodo para mis manos. La clase 1 es una entidad, ¿ok? Está relacionada con la tabla T1, ¿vale? Después he hecho el cuento un poco de qué es este lazy, más adelante, ya vamos a ver. Tiene su identificador, en este caso estoy usando claves abstractas autoincrementales, a mí me encanta usar claves abstractas autoincrementales. Tiene cualquier atributo que ustedes le quieran poner y tiene una lista de muchos. Bien, entonces allí está, fíjense, si uno piensa en el modelo orientado a objetos que tenemos allá, un 1 tiene muchos, ¿okay? Bueno, los annotations correspondientes en el ID para configurar esto, los getters y los setters del ID, los getters y los setters del atributo otro, y aquí nos vamos a encontrar con un getter y un setter para la lista en principio. Entonces, con las anotaciones que ponemos en este getter y setter y en el getter y setter que va a haber del otro lado, que ahorita lo vamos a ver, con esas dos anotaciones, esos grupos de anotaciones, nosotros le estamos diciendo a Hibernate que ahí hay una relación en efecto, uno a muchos, y le estamos dando las órdenes correspondientes para que él mapee, ¿no? Entonces, lo primero que salta a la vista es este annotation one to many. Estamos diciendo, bueno, uno a muchos, ¿ok? Estamos del lado del uno, entonces estamos mapeando la relación del muchos. El MapReType es el atributo de aquel otro lado, o sea, el atributo en el otro objeto que me referencia a mí.
Recuerden que los nombres de los atributos no son los nombres de las propiedades que tengo aquí en Java declaradas, sino que son los nombres de... Cuando uno habla de atributo, uno habla del nombre que tiene el conjunto de getters y setters. O sea, en este caso, muchos lists. El getter y el setter tienen el mismo nombre y los tipos de datos son consistentes, entonces a eso se refiere uno. ¿Bien? Entonces eso es lo que estamos refiriendo. Déjenme, ya les digo que es este orphan removal. El lazy collection, ya se los digo, ya estamos a punto de entrar allí. El cascade lo que me está diciendo es que cuando yo hago alguna acción sobre este objeto, él en cascada replica esa acción sobre los otros. Entonces si yo, por ejemplo, sobre el 1 los salvo, todos los objetos nuevos asociados del lado de muchos se van a salvar en cascada. Si yo borro el 1, en cascada todos los muchos asociados se van a borrar. Ese es el principio fundamentalmente. ¿Ok? Entonces, bueno, eso es lo que hace la cascada y eso me permite ahora echar un poquito el cuento de lo que hace este orphan removal. El orphan removal es que ustedes tienen, cuando uno piensa en instancias, uno tiene una instancia de M1 que tiene una lista que tiene múltiples instancias de M muchos. Entonces, si esas múltiples instancias de M muchos son persistentes, ¿vale? Si uno elimina una de esas instancias de M muchos de esta lista, automáticamente él borra la instancia de M muchos correspondiente. ¿Okay? Entonces remueve aquellos objetos huérfanos que no tienen un padre asociado. Entonces eso dependiendo de cómo ustedes pongan esos parámetros, ustedes pueden definir una relación uno mucho simple, una composición, etc., ¿no? Y ahí pueden jugar con eso. ¿Estamos claros hasta aquí? El lazy es particularmente importante, particularmente sensible y es particularmente un dolor de cabeza. ¿Okay? Lo que sucede es que fíjense que cuando uno hace este tipo de modelos, uno está haciendo un grafo de objetos. Bien. Entonces cuando uno se trae, por ejemplo, el M1 y uno quiere los muchos asociados, antes a lo mejor quizás en SQL hubiésemos hecho un query, un join, que une estas dos tablas y itera alrededor de eso. Con un modelo orientado a objetos podemos hacer cosas quizás mucho más cómodas, como traernos el 1 y luego pedimos esa lista y empezamos simplemente a navegar por todos los objetos asociados a ese 1. ¿Me sigue la idea, la visión? Bien. Entonces, allí hay un problema de rendimiento asociado, porque si para cada objeto que yo me traiga de la base de datos tengo que cargar todos sus objetos asociados, pues es posible que este mucho tenga otras relaciones uno a muchos, que a su vez tienen otras relaciones uno a muchos y así. Entonces, al cargar un solo objeto con ese grupo de relaciones, corro el riesgo de traer una memoria un porcentaje grande e importante de la base de datos. ¿Sí? Y eso hay que tratar de evitarlo. Entonces el lazy lo que hace es eso. Lo que hace es que él solo trae la relación, los objetos relacionados, cuando yo obtengo la lista y empiezo a iterar por la lista. Cuando yo levanto el objeto muchos, como aquí el lazy está en true, en verdadero, bien, él simple y llanamente se está trayendo la lista de IDs de los muchos asociados. No se trae los objetos completos. Podría caer incluso en un ciclo o algo así. No, sí, pero inclusive esos ciclos Hibernate los maneja muy bien, ¿no? O sea, créeme que no vas a quedar recursivamente dando vueltas allí. O sea, eso él lo resuelve. El problema es que te estás trayendo muchos objetos que no son... Imagínate una página web donde tú tienes un objeto departamento y un objeto profesores asociados al departamento. Y tú quieres mostrar la página web donde muestras la información del departamento. No tiene sentido, si tú lo que quieres es mostrar solo la información del departamento, traerte a los profesores. Entonces ahí vale la pena poner un lazy true, ¿ok? Y bueno, o sea, solo muestras la información del departamento y si navegas por la lista, entonces ahí sí cargas la información de los profesores, ¿ok? La pesadilla, el problema del lazy true, y es lo que le cuesta a la gente, es que yo puedo, y ahorita hago un ejemplo, o sea, si yo cargo un objeto dentro de una sesión, recuerden que un objeto es persistente mientras que esté dentro de un session, de un begin transaction y de un commit, ¿okay? Si yo lo cargo dentro de una sesión y dentro de ese begin y de ese commit yo trato de acceder a la lista y de iterarlo, entonces todo funciona a las mil maravillas. Porque en el momento en que yo entro y trato de acceder a la lista, Hibernate hace la consulta a la base de datos y se trae los objetos asociados. Pero si yo pongo el lazy true tal cual como está aquí y luego trato de acceder a la lista después de que cerré la sesión o después de que hice el commit,
Hibernate dice, ok, yo quiero traerme esos objetos que están lazy, o sea, que están flojos, ok, pero no tengo una sesión, una conexión a la base de datos con la que traerme. Entonces, eso hay que saberlo programar bien, hay que saberlo coordinar bien para evitarse problemas en ese sentido, ¿no? Mi consejo, y yo trato de hacer eso como regla, cuando yo pongo lazy false es porque de verdad estoy muy desesperado. O sea, mi consejo es manejen todas las relaciones en la mayor parte del tiempo utilizando lazy true y programen bien sus sesiones para que eso funcione adecuadamente, ¿okay? La otra, aquí dice revisar fetch, no lo tengo, eso lo voy a remitir al manual, pero les puedo explicar de qué se trata el asunto. Fíjense que hay situaciones en las que yo siempre que cargue un objeto departamento, a lo mejor voy a querer cargar los profesores asociados. Uno puede verlo y puede pensarlo desde ese punto de vista. Entonces noten que si yo utilizo un lazy true, por ejemplo, y cargo el departamento, hice un select a la base de datos para cargar el departamento. Y luego cuando voy a iterar los profesores, hago otro select para cargar los profesores. Entonces quizás ahí estoy haciendo dos selects, cuando en realidad valdría la pena hacer uno solo. Entonces hay una forma de configurar la forma y la manera en que Hibernate se trae esos objetos. Y uno puede no solo decir que el lazy sea false, o sea que no sea flojo, sino que además se trae el conjunto de objetos de una vez utilizando un join. Entonces eso en algunos casos puede ser mucho más eficiente. En la mayoría de los casos generalmente no vale la pena tomarse la molestia de hacer esto. Entonces, pero se puede hacer. Esa es la visión. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Hasta este punto? Estamos, Milagro, hablando de relaciones, analizando una a uno muchos. Bien, del lado del muchos, ahora pasamos para aquel lado, es básicamente, y cuando termine recuérdenme que hable de este lazy que está aquí. ¿Okay? Estamos analizando el M muchos, ¿bien? Es una entidad, se mapea a la tabla de muchos, tiene su ID, tiene cualquier atributo que le quieran poner, y él tiene una referencia a un 1 en principio. Entonces, bueno, tiene el ID con su respectiva, los getters y setters y sus respectivas anotaciones, tiene el get order y el set order, cualquier otro getter y setter que necesiten, y tiene el getter y setter de la referencia. Entonces el getter y setter de la referencia, fíjense que las anotaciones son mucho más simples. El otro estaba anotado one to many, este está anotado many to one. ¿Okay? Entonces esta es la manera de decirle a Hibernate que bueno, que este es un getter y un setter que me está mapeando de aquel lado, de un many a un one, ¿no? Y es una simple referencia. Noten que este 1ref que está aquí, solo que en minúscula, es este 1ref que está aquí. ¿Okay? Ojo, no es en lo absoluto, a pesar de que el nombre es el mismo, eso confunde un poco a la gente, no es este que está aquí. Yo a la variable, al atributo, al atributo de la clase le puedo poner lo que quiera, x. Mientras que esto se siga llamando 1ref y del otro lado este 1ref, eso funciona bien. Entonces cuidado con ese detalle. ¿Okay? Eso básicamente conforma una relación uno a muchos. El lazy, o sea, si se ponen a pensar, voy a regresar al 1 aquí, el lazy true o lazy false aquí me determina la forma en que se carga la relación, si se carga de inmediato, ¿ok? O si se carga a petición, a demanda. Entonces cuando uno coloca aquí arriba lazy true o lazy false, ¿bien? Imagínense que ustedes tienen un objeto que tiene un atributo en particular que es muy pesado. Por ejemplo, una imagen. Tienen un objeto que tiene una serie de campos, a lo mejor tiene una imagen pequeñita para mostrarle al usuario en una página web, y si hacen clic entonces sí le dan la imagen en toda su resolución. Fíjense que traerse la imagen pequeñita a lo mejor no es un problema porque esta imagen pesa, no sé, 3K, 4K, lo que sea, de la base de datos. Pero la imagen en toda su resolución a lo mejor pesa 5 megas. Si le estoy mostrando al usuario una lista de 10 imágenes y se la estoy paginando 5 megas, estamos hablando de que una consulta a la base de datos se va a traer 50 megas. Entonces eso no es muy eficiente porque probablemente el usuario navegue y mire muchas imágenes antes de hacer clic en una y verla en todo su esplendor. Entonces lo que uno hace es que uno le pone lazy false, de manera que en principio Hibernate, cuando carguen un objeto, perdón, lazy true,
se trae solo el ID. Y a medida que van accediendo a los distintos atributos, él se va trayendo de la base de datos los atributos por demanda. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si yo solo voy a mostrar esa imagen pequeñita de unos cuantos K y las descripciones y los nombres de la imagen, solo me estoy trayendo esos atributos. Y cuando el usuario hace clic y yo pido la imagen en todo su esplendor, entonces ahí es que se trae quizás ese campo grande con los 50 megas de imagen, ¿vale? Entonces, bueno, eso normalmente uno usa lazy force porque uno no tiene ese problema, pero si tiene esa situación en la que tiene que traer objetos grandes de la base de datos, es potencialmente útil tener ese lazy en true y trabajar acorde a él, ¿no? Y bueno, evidentemente aplican los mismos principios. Para uno acceder entonces a los campos, uno tiene que estar dentro de un begin session, begin transaction y un commit, porque si no, no hay una sesión con la que traerse los datos. ¿Okay? ¿Preguntas hasta aquí? Vamos a ver entonces, ya tenemos los objetos persistentes, a ver cómo los salvamos a la base de datos. Entonces aquí tenemos muchos. Bueno, este hace lo que hemos estado haciendo hasta ahora, la configuración, abre la sesión, arranca la transacción. Él va a crear un objeto de tipo 1 y luego aquí va a crear 10 objetos de tipo mmuchos, ¿no? Y para cada objeto de tipo mmuchos le va a, ni siquiera se molesta en definirle las propiedades, si se fijan, no es crítico aquí. Lo que hace es que crea el vínculo, crea la relación. Entonces dice muchos, set 1 ref, el 1 que crea aquí arriba, y luego dice 1, le pide la lista y le añade el objeto muchos que acaba de crear. O sea, configura, digamos así, esa relación. Noten que yo podría para cada uno de estos muchos que estoy creando poner aquí el session save muchos, pero en este caso está comentado y basta con decir session save 1. Eso es por los cascades, ¿okay? Como tengo el cascade, yo no tengo que salvar cada uno de los objetos muchos, sino que salvo el 1 y él en cascada guarda todos los asociados. Si quieren pueden jugar con el ejemplo, yo no lo voy a hacer aquí, pero pueden, por ejemplo, descomenten esto para que vean que funciona igual, ¿okay? Pero luego agarren y vénganse al al 1 y empiecen a cambiar la cascada, ¿ok? Quiten este annotation y prueben con el save del muchos comentados y se van a dar cuenta que se va a estrellar. Eso es bueno jugar un poquito para que se familiaricen con los errores, ¿no? Entonces, bueno, en principio ahí básicamente acaba de crear un objeto 1 con sus 10 objetos muchos asociados. Vamos a correr el ejemplo. Ahí está. Fíjense que el SQL que él generó un insert para el 1, un insert para el 1 y los 10 inserts respectivos para el muchos, ¿okay? Y si nos vamos a la base de datos, entonces bueno, ahí tenemos la tabla muchos, la tabla 1. Okay, vamos a hacer las consultas respectivas. Ahí está el único objeto. Other es null porque no le pusimos el valor. Y ahí tenemos el objeto muchos. Y bueno, él crea una clave foránea, un ref ID que referencia a, en este caso, el registro correspondiente en la tabla del menú. ¿Okay? Entonces así hacemos las relaciones. ¿Preguntas? Las relaciones muchos a muchos, yo les voy a ser franco aquí, Hibernate tiene una manera de hacer relaciones muchos a muchos de forma nativa, ¿sí? O sea que básicamente entonces uno tiene un objeto A, un objeto B con una relación muchos a muchos, y en A tiene una lista de Bs y en B tiene una lista de As, ¿vale? Yo hace muchos años que no la uso porque me parece confusa, y generalmente cuando uno implementa eso con Hibernate, una de las dos lados es el que manda. O sea, si se ponen a pensar, si uno enfoca una relación muchos a muchos como dos relaciones uno a muchos, no es posible, no es fácil definir cuál de las dos relaciones
es la que manda sobre la tabla intermedia. A mí en principio me gusta que ambas manden. Entonces ya explico un poquito eso, ¿no? Entonces yo no uso la forma nativa de Hibernate ni implementar relaciones muchos o muchos, que si quieren pueden buscar en el manual y la pueden hacer. Yo lo que hago es que simple y llanamente lo implemento como dos relaciones uno a mucho. Y me siento mucho más cómodo y me ha ido muy bien haciéndolo durante mucho tiempo. Así que veo difícil que me mude a la otra esquema, ¿no? Entonces uno puede decir que uno tiene aquí un objeto A, uno tiene un objeto B, y si tienen una relación muchos a muchos, ¿ok? Bueno, en realidad lo que hacen es que la representan como, ponen un objeto intermedio aquí, AB, y lo representan como dos relaciones, uno muchos aquí, muchos A. Bien, entonces apliquen las mismas reglas de las relaciones uno a muchos, o sea, ustedes pueden definirle a B la cascada para que salve las relaciones intermedias, pueden definirle A la cascada para que salve las relaciones intermedias, pueden definir los huérfanos para que si eliminan AB de esta lista y de esta lista se borra, y así sucesivamente todas las características que hemos trabajado con las relaciones uno a muchos. Entonces el principio es la misma cosa, ¿okay? Muy rápidamente les puedo mostrar, aquí está la entidad A, y la entidad A en principio, bueno, es una entidad, mapea a la tabla Entity A, tiene su respectivo ID y tiene una lista de esos objetos intermedios para implementar la tabla intermedia, ¿okay? Esta que está aquí. Luego tiene su ID anotado, ¿okay? Y tiene el getter y el setter de esa lista intermedia, que es básicamente la que implementa la relación uno a muchos de A a B, ¿okay? Entonces si se fijan es básicamente la misma cosa que la relación uno a muchos, mapeado por entity arref, que es el objeto, el método que tiene que estar en AB, que me referencia a la entidad A, el orphan removal true, el lazy true, el cascade all, etc. Es la misma cosa, ¿okay? Si nos vamos al otro extremo de la relación, o sea, si nos vamos al entity B, es básicamente la misma cosa, o sea, una copia y pega con los nombres cambiados. Entonces tengo una lista de ABs, que es esa tabla intermedia, con su respectiva getter y setter y su respectiva anotación, ¿okay? Y bueno, el objeto intermedio, en este caso, MAB, fíjense cómo está anotado, tiene el entity, él mapea la tabla TAB y él tiene las dos referencias, tiene además de su ID, de su identificador, tiene una referencia y dale. Tiene una referencia tanto a como a B, y esa referencia A y a B está anotada con un many to one cada uno para implementar la relación uno a mucho. ¿Bien? No sé si hay preguntas, pero fíjense que es en verdad muy sencillo. Bueno, en este caso el ejemplo en verdad, vamos a ver qué está haciendo. Él configura su respectiva sesión, etc. Crea una entidad A y para cada entidad A crea tres entidades B y entonces las asocia, ¿okay? O sea, ¿cómo las asocia? Bueno, crea la tabla intermedia, crea la entidad intermedia, el objeto intermedio. Bien, al objeto intermedio lo pone a apuntar a este A de aquí del principio, lo pone a apuntar a este otro B de aquí que acabamos de crear. Al A y al B, a las respectivas listas, les añade la entidad intermedia, entonces ahí formé las dos relaciones uno a muchos. Y aquí fíjense que él tiene que salvar tanto a A como a B. No hay cascada entre A y B, o sea, hay cascada en el sentido de que si yo salvo a A, se salva automáticamente a B, y si salvo B, se salva automáticamente a B, pero no hay cascada en el sentido de que si salvo A, se salva automáticamente B, ¿okay? Porque en el fondo son dos, A y B son dos objetos independientes, simplemente vinculados por una relación mucho a mucho. Entonces allí sí tengo que salvarlos a los dos. Aquí en este caso, fíjense lo que estoy haciendo es cargando el entity B, cuyo ID va a ser 1,
que resulta y pasa por el orden en el que estoy salvando las cosas, que es el primer entity B que se crea en la base de datos. ¿Bien? Y a ese entity B estoy creándole 3 entity A y se los estoy asociando en la base de datos respectiva y estoy salvando. O sea, es básicamente el mismo algoritmo pero a la inversa, solo que estoy salvando usando un entity B que ya existe. Bien, que lo estoy cargando de la base de datos. Entonces, en principio, eso es lo que hace. Vamos a correrlo. ¿Corrió? Fíjense que lo que hicimos. Se me está escribiendo muy bien. Gracias. Lo que hicimos fue crear un A en particular que se va a tener ID 1 y lo asociamos a 3 Bs que van a tener ID 1, 2 y 3. Entonces vamos a tener 3 objetos intermedios AB, tres registros intermedios o objetos intermedios que me hacen la asociación. Eso es el primer for. El segundo for lo que está haciendo es tomando este primer B y le está asociando 3 A, creando aquí, y por lo tanto para hacer esa asociación tiene que crear otros 3 ABs. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hicimos? Entonces, bueno, vamos a ver si eso es lo que hay precisamente en la base de datos. Vamos a ver qué tablas hay. Ahí está. Tenemos entity A, tenemos entity B. Ahí está. Tenemos 4 entities A, ¿okay? Con sus respectivos ID 1, 2, 3 y 4. Entity B, tenemos 3 entity B de aquel lado y la tabla intermedia AB tenemos en efecto 6, ¿okay? 1, 1, 1, 2, 1, 3, tal cual como está allí, y luego tenemos 1, 2, 1, 3 y 1, 4, tal cual como está. Entonces esa es básicamente la mecánica. Fíjense que es muy simple de manejar. Vayan pensando todo el trabajo que uno se ahorra si tuviese que hacer esto con SQL a pie. Es mucho trabajo, pero... El otro tipo de relación potencial que podríamos hacer es una relación 1 a 1, ¿ok? Y la relación 1 a 1 se implementa como una especie de relación 1 a muchos. Lo único que uno hace es que uno dice que la referencia que está aquí debe ser unique, debe ser única. De manera que yo no pueda tener 2 registros o 2 objetos aquí que tengan la misma referencia hacia M1. Entonces de esa manera simplemente estamos transformando ese muchos a un 1. Lo estamos forzando a un 1. Entonces eso se implementa de esta forma. Por ejemplo, si tenemos persona y tenemos cónyuge. Si tenemos persona, entonces bueno, es una entidad mapeada a la tabla persona, etc. Yo no voy a hacer mucho hincapié en eso ahora. Fíjense que tiene una referencia, aquí está, a un cónyuge, porque una persona puede tener un solo cónyuge. Y noten lo que pone uno aquí, uno dice one to one, uno a uno, ¿no? Y aquí pone en el cascade, le puede poner all también. Entonces eso implica que este objeto, el objeto persona, es realmente el que manda sobre el objeto cónyuge. En este caso, si borro a la persona, borro el cónyuge. Ahora les explico un poquito ese primary key join column. El cónyuge, en este caso, tiene una referencia a persona, ¿ok? Y aquí uno simplemente dice one to one mapped by cónyuge, que es la referencia que está del otro lado, ¿ok?
La magia se hace de esta forma a nivel de base de datos. De nuevo les digo, a nivel de base de datos uno podría... Esto hay dos maneras de hacerlo, ¿no? A nivel de base de datos. Uno puede tener la tabla persona, y entonces la tabla persona tiene su ID y todos los demás atributos que se supone que tiene una persona, ¿okay? La tabla cónyuge, que tiene su ID y todos los demás atributos que se supone que tiene el cónyuge, y entonces uno puede poner una clave foránea en cualquiera de las dos tablas. Uno puede poner aquí PID, y uno dice, bueno, esta es foránea, que apunta a este ID, que es la clave primaria. Y si uno garantiza que este PID es único, o sea, no se puede repetir en esta tabla, automáticamente uno tiene una relación 1 a 1. También lo puede hacer al contrario, uno puede poner uno puede poner CID como clave foránea, quitar este que está aquí, y esto entonces está apuntando para acá, y este PID puede ser útil. La otra estrategia, o sea, hay muchas estrategias, formas de hacerlo, y Bernoulli les deja hacerlo de varias maneras, yo generalmente lo hago así. La otra estrategia es esta, es utilizando la clave primaria para establecer la relación 1 a 1. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Uno dice, bueno, no hay clave foránea especial, sino que yo simple y llanamente garantizo que en ambas relaciones la clave primaria también es clave foránea. Con eso, ¿sabes? Con ese primary key join column, ¿okay? Ese primary key join column es la forma en que están haciendo la asociación 1 a 1. Entonces, lo que exactamente, hace el join a través de las claves. Si se ponen a pensar, tiene mucho sentido y nos estamos ahorrando siempre un atributo. Entonces, ¿qué hacen? En alguna de las dos tablas, probablemente en las dos, habría que ver cómo lo hacen a nivel de base de datos, la clave primaria es también una clave foránea. Entonces, el registro del cónyuge va a tener el mismo ID, la misma clave primaria, que el registro de la persona a la cual están asociados. Y funciona de esa manera en principio. De nuevo, es posible que encuentren otras maneras de configurar relaciones 1 a 1. Si revisan el manual, allí hay información al respecto. El manual de Hibernate es muy extenso y en el proyecto está el TarGZ, pero si se van a la página web de Hibernate, ahorita le escribimos, me recuerdas que le escribamos al final, allí consiguen el manual y hay mucha información en este sitio. ¿Bien? Ok. Con eso podemos hacer ya relaciones muchos a muchos y podemos hacer este tipo de cosas. El otro tipo de relación que quizás podríamos hacer son herencias. Yo les voy a ser franco, no es que no las usen, pero yo últimamente le tiendo a huir en algunos casos a las herencias, sobre todo en los modelos de datos, porque generan, en algunas situaciones tienden a generar más problemas de los que en el fondo resuelven. Entonces, cuando uso una herencia en un modelo de datos es porque estoy realmente seguro de qué es lo que estoy haciendo y de que eso es en efecto lo que necesito. Bien, entonces hay que agarrarlo un poquito con pinzas, ¿no? Fíjense, tenemos en este ejemplo déjenme cerrarlo, lo que ya está. Dime, Milagro. Utiliza la herencia, trabaja con el modelo relacional, le das una tabla y la relacionas por... No, lo que pasa es que, esa es una opción en algunos casos, pero por ejemplo, imagínate una tabla donde tú tienes un empleado, una base de datos, donde tú tienes un empleado, un profesor, un estudiante, etcétera, ¿okay? Heredas de personas. Generalmente ese tipo de herencias triviales, a la larga, en el modelo de datos y en la aplicación terminan trayendo más problemas que beneficios. Sí, exacto. Entonces yo generalmente termino teniendo una tabla empleado, una tabla estudiante, una tabla profesor con sus campos. Y vas a los atributos de persona Sí, a la sí, entidad. generalmente. O sea, depende mucho de la situación. Realmente no tengo un ejemplo ahora para decirte, o sea, en este caso usaría herencia, en este caso no usaría herencia. Pero me he enfrentado a situaciones en las que cuando uno hace esas herencias es más contraproducente que lo beneficioso que puede llegar a ser a nivel. Esa era como la eliminabas.
Bueno, la puedes eliminar a veces utilizando ciertas relaciones, sí, en ese caso. Hay dos formas, o llevas la clave o bajas los atributos a la clave. Sí. Cuando haces modelado conceptual, generalmente sí, ahí usas herencia, ¿ok? Pero cuando vas a hacer el modelo de datos a nivel de implementación, trato de eliminarla si puedo eliminarla, ¿no? Bien, entonces tenemos el típico ejemplo, ¿ok? Persona del cual heredan empleados y estudiantes. Entonces, dice que persona, uno la marca como una entidad, la mapea a la tabla persona. Hibernate soporta múltiples estrategias de herencia. O sea, yo puedo utilizar herencia, por ejemplo, teniendo una tabla para la clase padre y una tabla para cada una de las clases hijas. O puedo tener herencia teniendo una tabla solamente para cada una de las clases hijas y duplicando la información de la tabla de la clase padre. O sea, hay muchas estrategias, eso ya es más del modelo relacional y de la transformación que de Hibernate. Hibernate la soporta. De nuevo, sugiero que se remitan al manual para ver cómo son las distintas estrategias. Pero en la mayoría de los casos, básicamente, lo que uno hace es cambiar aquí. Uno tiene una notation inheritance y lo que hace aquí es que cambia la estrategia directamente acá en el annotation y entonces allí está usando otra estrategia. Hibernate se encarga de cuáles son las tablas que debería tener para funcionar con esa estrategia. Uno no se preocupa por eso, ¿okay? Entonces hay que conocer cómo son esas estrategias para poder sacarle el jugo al asunto, pero Hibernate es el que hace todo el trabajo por detrás. Entonces aquí lo que estoy planteando es que vamos a tener en este ejemplo tenemos el objeto persona, ¿okay? Tenemos el objeto estudiante. ¿Cuál es el otro? Me perdí. Y empleado. Tenemos el objeto estudiante y el objeto empleado, y ambos heredan de persona. Entonces la estrategia que ahí está usando es que hay una tabla persona que tiene su respectivo ID, hay una tabla estudiante que en teoría, ahorita que corremos el ejemplo, debería compartir el ID con persona, ¿okay? Y tenemos una tabla empleada que también tiene un ID que es compartido con persona. O sea, una tabla por cada clase que voy a tener en la relación de la herencia. Esa es la estrategia que se está utilizando. Entonces, bueno, y eso uno lo define con este annotation. Y por lo demás, bueno, uno especifica el ID, uno especifica cualquier atributo básico que ustedes necesiten en la relación padre, pone los respectivos annotations y listo, ahí termina. Eso no tiene nada del otro mundo. Si nos vamos, por ejemplo, a empleado, entonces en empleado, noten que yo la describo normalmente, le digo su entity, especifico en qué tabla va y simple y llanamente pongo el extends orientado a objetos, ¿okay? O sea, extends de persona. Hibernate automáticamente va a persona y busca los annotations correspondientes y sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces aquí añado un par de atributos más, pongo sus getters y setters y listo, ¿okay? No hay mayor complicación. Y lo mismo sucede en estudiante. En estudiante defino la entidad, defino la tabla correspondiente, heredo de persona, especifico los atributos y defino los getters y setters correspondientes. Entonces, como les digo, Hibernate hace el resto. Uno puede, si lo trabajamos aquí de esta manera, bueno, iniciamos la configuración, obtenemos la sesión y aquí estoy creando un estudiante y le estoy asignando sus datos. Algunos de ellos, de estos datos, serán de persona, otros son propiamente de estudiante. Dime, Pablo. Y finalmente lo que salvo, lo que salvo es el estudiante. ¿Sí? Igual el empleado, creo el empleado, le asigno sus datos correspondientes y lo que salvo es el empleado, hago el commit y Hibernate se encarga de poner lo que es de estudiante en la tabla estudiante, lo que es de empleado en la tabla empleado y lo que es de persona en la tabla persona. Si corremos esto y esto que hemos dicho aquí de esta estructura no es mentira, deberíamos tener 3 tablas más, una para persona, una para estudiante, una para empleado. Estudiante y empleado deberían tener un registro cada uno, porque acabamos de crear un estudiante y un empleado, y persona debería tener 2 registros, ¿okay? Que es la información común. Entonces, aquí tenemos la tabla empleado
la tabla estudiante, la tabla persona. Si hacemos un select from persona, en efecto ahí tenemos los dos registros con la información común. Si hacemos un select de, tenemos un solo registro. Fíjense que lo que está haciendo es compartiendo el ID. Bien, o sea, ¿cómo sé yo si tengo este registro en la tabla empleado? ¿Cuál es la información de la clase padre persona? Porque bueno, este ID es 2, así que este es la información correspondiente al segundo registro. Y aplica lo mismo si lo hago con estudiante. ¿Okay? Entonces, bueno, el ID es 1, en este caso corresponde con el primer registro que tengo de este lado, básicamente. Y bueno, aquí le pusimos precisamente el nombre para poder, para poder diferenciar, pero aquí en el ejemplo, ¿no? Eso no hace falta que diga eso. Entonces, básicamente así hacemos herencia. No sé si hay preguntas al respecto. Entonces, de nuevo, esta es la visión general. Recuerden, hay distintas estrategias para hacer herencia cuando uno quiere mapear un modelo orientado a objetos o un modelo relacional. Hibernate permite, en su mayoría, todas las estrategias. Lo que tienen es que ver en la documentación, básicamente, cómo hay que configurar este annotation correspondiente. ¿Okay? Y recuerden que ahí hay cuestiones de rendimiento. O sea, si tienen problemas de performance, si tienen que hacer muchos joins entre persona y estudiante, probablemente les convenga tener eso en una misma tabla, ¿no? O sea, depende de esos detalles. Bien, la otra cosa interesante que podríamos hacer, o sea, fíjense, ya podemos guardar objetos, ya podemos manejar relaciones entre objetos, relaciones de herencia, podemos guardar algunos atributos complejos, etc. Es hacer búsquedas y hacer consultas a la base de datos. ¿Bien? Entonces hay básicamente tres maneras de hacer consultas con Hibernate. Uno puede hacer consultas orientadas a objetos, o sea, queries, básicamente. Los que quizás conocen un poquito, en el estándar de bases de datos orientadas a objetos, hay algo que se llama OQL, Object Query Language, que se supone que es una evolución de SQL orientada a objetos. En Hibernate tenemos el equivalente, que es HQL, que viene de Hibernate Query Language, que es un lenguaje propio de Hibernate, muy parecido a OQL, para los que lo conozcan, que me permite hacer consultas orientadas a objetos. ¿Bien? La otra estrategia es una estrategia, yo básicamente me decanto por esa, o sea, yo uso HQL en principio, ¿no? La otra estrategia es utilizar criterios. Vamos a ver un poco qué son los criterios. El resultado es el mismo, pero es en teoría mucho más orientado a objetos. Y allí una vez se presentó un debate con un colega de qué era más legible o qué era mejor, utilizar HQLs o utilizar criterios. El argumento de él era que era mucho más orientado a objetos. Mi argumento es que es mucho más difícil leer un criterio que leer un query, ¿no? Entonces eso es relativo. Y la otra forma de hacer consultas es query by example. O sea, uno básicamente toma un objeto, lo rellena con valores similares a lo que quiere extraerse de la base de datos y le dice a Hibernate que se traiga objetos parecidos, ¿no? No confundir con cosas como QVE, etc. O sea, es muy primitivo y es muy simple en verdad lo que se puede hacer en comparación con otras estrategias de este sentido, ¿no? Entonces, bueno, fíjense que lo que vamos a tener aquí es un objeto MOBJ1, que es una relación 1 a muchos. O sea, regresen al ejemplo del M1 y el M muchos. Bien, entonces tengo un MOBJ1 que tiene un ID, algunos atributos para tener datos para buscar básicamente, y tiene una lista de objetos OBJ muchos, o sea, para hacer la relación 1 a muchos. Y luego tengo el objeto OBJ muchos, que es básicamente la misma cosa. O sea, tiene un ID, tiene algunos campos y tiene una referencia al objeto 1. O sea, tenemos esta estructura que teníamos inicialmente. Tenemos MOBJ1 y MOBJ. Entonces, la relación que tenemos es esa. Entonces lo que vamos a hacer es crear unos cuantos objetos de esos con ciertos datos y después vamos a empezar a hacer consultas sobre esos objetos. ¿Bien?
para que tengan una idea, hay un script, un creative. Yo no voy a hablar mucho de esto, que en función de estos arreglos, él tiene un pequeño algoritmo con unos cuantos fors, quizás se pueden imaginar por dónde van los tiros, que genera muchos objetos de esos con unos campos bastante diversos, ¿no? Entonces yo voy a correr esto. Y bueno, él generó unos cuantos para que tengan una idea. Ahora tenemos este obj mucho, este obj1. Hacemos un select. Ahí tenemos 200 filas de hecho. Y noten que los datos que están en la base de datos, bueno, son cosas como FFF, EEF, DDD, etcétera, para hacer algunas pruebas, ¿no? Y los números también. Y en el caso de muchos, hay también 600 filas, ¿no? Con las que podemos jugar. Entonces vamos a empezar a hacer consultas sobre esos objetos, sobre esos registros. El primero que voy a mostrar es la estrategia basada en HQL. Lo borré. ¿Okay? Entonces vamos a mostrar un poquito cómo se hacen algunas consultas en ese sentido. Fíjense. Voy a venir aquí al main. Entonces, bueno, en el main armamos toda la sesión de Hibernate. Lo primero que llamamos es a simple list. Vámonos a simple list. Y aquí está. Pues fíjense, son dos HQLs muy simples, ¿no? Esto es una cadena de caracteres. From MOBJ1, el nombre del objeto, ¿ok? O sea, retorne toda la extensión de esa clase, o sea, todas las instancias de esa clase. Y simple y llanamente, el session tiene un método createQuery, que uno le pasa el query como cadena de caracteres, y él se encarga de crear un query, una consulta correspondiente para ejecutar contra la base de datos, ¿ok? Y una vez que tiene el query, aquí se está llamando un método list. Una vez que uno tiene el query, uno puede básicamente decirle al query cosas como que list o iterate o lo que sea y recorrer los resultados de esa consulta. Y los resultados de esa consulta, aquí estoy usando un object, pero en el fondo si consulté, por ejemplo, sobre MOBJ1, él me va a devolver una instancia de tipo MOBJ1 correspondiente. Esto es para hacerlo un poco genérico, pero quizás poco didáctico. Si uno quiere, por ejemplo, establecer algún tipo de filtro, o sea, quiero solo ahora esos MOBJ1 donde el número es mayor que 7, entonces uno plantea un where y simplemente establece la condición correspondiente. En este caso estoy poniendo la condición directamente en la cadena, o sea, embebida directamente en la cadena. Vamos a ver que hay otra manera de hacerlo. Entonces no sé si hay una pregunta realmente, bastante simple. La otra forma en que uno lo puede hacer es usando parámetros, o sea, yo no siempre voy a querer poner el valor directamente aquí en la cadena, sino que en algunos casos voy a querer construir unas consultas genéricas que puedo parametrizar. Entonces eso se está haciendo aquí abajo. Si se fijan, la cadena de caracteres ahora dice from MOBJ1, donde el número es un signo de interrogación. Y lo que uno hace una vez que uno tiene el query, una vez que uno tiene el objeto query, al query uno le dice set integer o set double o set string o set parameter, el objeto correspondiente. Cuando con la autocompletación de Eclipse pueden darse cuenta que hay varios métodos set de este tipo. Y uno dice el índice del signo de interrogación y luego uno especifica el valor. Cuando digo el índice es que aquí pueden salir múltiples signos de interrogación y ellos están indexados de izquierda a derecha en base a 0, ¿ok? Entonces en este caso es el índice 0 y aquí lo especifico con el índice 0. A mí no me gusta trabajar así porque es confuso a veces seguir los índices y además uno corre el riesgo de modificar la sentencia y de añadir un signo de interrogación por ahí en algún lugar y entonces uno tiene que ponerse a pensar de qué manera se corrieron los parámetros. Entonces yo prefiero utilizar la estrategia de abajo que es utilizando placeholders. Entonces, ¿cuál es la idea? Es la misma consulta, solo que uno en lugar de poner un signo de interrogación coloca una secuencia de escape especial, coloca dos puntos y una etiqueta, fundamentalmente. Y cuando uno le dice set integer, en vez de especificar el índice,
uno especifica el nombre del placeholder y el valor correspondiente. Entonces es mucho más claro en mi opinión, ¿no? En ese sentido. Y bueno, evidentemente pueden poner todos los placeholders correspondientes, todos los ands, los ors, los nots correspondientes, etc. O sea, la parte del where es realmente muy similar a un SQL común y corriente, ¿no? Se van a encontrar con diferencias, pero si manejan SQL bien, esto es realmente un paseo, ¿no? La otra cosa que uno puede hacer, fíjense que aquí no tenemos un select, o sea, no estamos seleccionando aparentemente nada. En realidad lo que estamos haciendo es seleccionando todo el objeto completo. Yo puedo poner un select por delante y seleccionar solo algunos atributos del objeto. En algunos casos eso es posible y es necesario. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una situación de ese tipo en la que estamos seleccionando solo el ID de los objetos MOBJ1 que nos traigamos, y aquí estamos poniendo, este es un ejemplo de una condición, fíjense, tengo una condición quizás un poquito más compleja donde el número sea mayor o igual que tal cosa y sea menor, estrictamente menor que tal otro, ¿no? Entonces, el resultado de las consultas anteriores hasta ahora es una instancia de tipo MOBJ1. ¿Okay? El resultado de esta consulta en particular es un entero. Y en principio lo que nos está devolviendo Hibernate es un arreglo de objects, ¿okay? Donde lo que esté en la posición 0 del arreglo va a ser lo primero que pedimos, lo que esté en la posición 1 del arreglo va a ser lo segundo que hayamos pedido en el select, y así sucesivamente, como está aquí abajo, si se fijan. Fíjense que aquí tenemos select id, num. Entonces lo que él está devolviendo en el fondo es un arreglo de object. Entonces lo que está en la posición 0 del arreglo es el ID, lo que está en la posición 1 del arreglo es el número, en principio. ¿Okay? Entonces así pueden selectivamente traerse solo ciertos atributos si fuera el caso de un objeto en particular. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿Alguna? También, aunque es raro que uno los utilice, no es completamente improbable, pero es raro que uno los utilice, porque fíjense que es muy cómodo, en lugar de hacer un joint entre estos dos objetos, entre estas dos tablas para traerse la información conjunta, es muy cómodo levantar un objeto particular y ir navegando por las referencias a los otros objetos. Y es lo que normalmente uno hace. Levantar un MOBJ mucho, y si necesita el OBJ1 simplemente lo pide por medio de la referencia, o viceversa. Entonces, a pesar de que no es común que uno lo haga, aunque sí es posible, uno puede también hacer cosas como productos cartesianos, ¿no? Entonces, en este caso, fíjense que el select, en el from, concentrémonos primero en la cláusula from, estoy tomando MOBJ1 y estoy tomando MOBJ muchos. Este as es un alias, o sea, lo que estoy diciendo es que de ahora en adelante me voy a referir a este objeto como U y a este objeto como M, ¿okay? Y es como si pusieran básicamente dos tablas en el cuerpo de un select asterisco from, tabla 1, tabla 2, ¿bien? Y en el select estoy diciendo básicamente que lo que quiero es obtener ambos objetos, obtener U y obtener M. Entonces él está cruzando todos los U con todos los M's, ¿bien? Y me los está devolviendo. Noten que como estoy pidiendo varios atributos o varios objetos en este caso, eso va a devolver un arreglo de objetos, un arreglo de objects, ¿ok? Un arreglo de objects donde la primera posición, la posición 0, disculpen, el índice 0 es el objeto MOBJ1 y el índice 1 es el objeto MOBJ muchos, porque es la forma en que los coloqué aquí en el cuerpo del select. Entonces, bueno, eso va a generar muchos objetos realmente, porque son 200 cruzados con 600, van a ser unos cuantos. De nuevo, eso no es una reunión natural, es un producto cartesiano, vulgar y silvestre. En este caso, sí es una reunión natural, entonces esto también se puede hacer, si quisieran hacerlo.
En este caso estoy diciendo select U y M, o sea, estoy seleccionando ambos objetos, pero aquí coloco un join, o sea, from MOBJ1 as U join, y fíjense que a diferencia de SQL, uno después del join colocaría la otra tabla, la que está haciendo el join, pero aquí no tiene sentido. Aquí no tiene sentido porque se supone que uno tiene atributos, ¿ok?, que me están mapeando, que me están definiendo las relaciones. Entonces uno lo que hace es que en lugar de especificar la otra tabla, uno navega por medio de esos atributos, ¿ok?, para traerse todos los objetos correspondientes, ¿vale? Entonces, bueno, fíjense que son pequeñas variantes con respecto a SQL, pero en realidad no es nada del otro mundo. La otra cosa que se puede hacer, por ejemplo, podemos utilizar like, y el like funciona igual que el like en SQL en principio. Entonces, de OBJ1 a OBJ, donde el código like cualquier cosa que me estén pasando. Y también uno puede especificar cosas como order by, y uno pasa el atributo, digamos así, por el cual quiere ordenar los resultados. Hibernate automáticamente genera el SQL correspondiente, ¿ok? Y bueno, el like funciona, como les digo, igual que en SQL. Fíjense que el placeholder code yo lo estoy vinculando aquí a la cadena de caracteres. Esto es un porcentaje, no se lee bien, porcentaje AB, o sea que me busca todas aquellas cadenas de caracteres que tengan cualquier cosa y que terminen en AB, en principio. Bien. Entonces, bueno, eso es una, no sé si alguien tiene alguna pregunta, pero eso es una demostración muy básica de lo que uno puede hacer con esto. ¿Okay? De nuevo, Hibernate tiene un capítulo completo del manual dedicado única y exclusivamente a HQL con toneladas de ejemplos. ¿Vale? La otra forma en que podemos hacer esto es utilizando criterios. Entonces, bueno, vamos a mostrar algunas de las consultas que vimos anteriormente utilizando criterios. Fíjense que el from MOBJ1, uno puede, en lugar de crear un query, uno crea un criterio y uno dice session.createCriteria y uno especifica cuál es el objeto que quiere consultar. ¿Vale? Entonces esto es el equivalente a hacer un from MOBJ1. Y al criterio uno después lo puede perfectamente, ese criterio que acaba de crear aquí, uno lo puede utilizar para iterar, para listar, para hacer lo que considera necesario con ese criterio, ¿no? Las complicaciones empiezan cuando la consulta en verdad se complica, porque fíjense como from MOBJ1 where num es mayor que 7, esta simple consulta en HQL, cuando uno usa criteria empieza a hacer session.createCriteria MOBJ1.class y luego uno dice punto add restrictions gt de greater than num mayor que 7. O sea, ¿se dan cuenta? Para mí es mucho más fácil leer esto que está aquí arriba, y hasta es mucho más compacto que leer esto que está aquí abajo. Y de hecho es una sola restricción en el web, imagínense. Sí, o sea, yo he visto, no sé, criterios que todo esto en la pantalla, quizás hasta más, es un solo criterio. Entonces, es duro. Sí es orientado a objetos, estoy de acuerdo, ¿ok? Lo otro es una cadena de caracteres embebida en algún lugar del código, si lo quieren ver de esa manera. Pero yo me sigo quedando con HQL, esa es mi apreciación personal, ¿no? No, muy difícil leer. Es mucho más difícil leer, mucho, pero mucho más difícil, en verdad, ¿no? Entonces, bueno, fíjense si lo complicamos aún más. Entonces noten que este es select ID from MOBJ1 where el número es mayor que esto y el número es menor que esto. Entonces vamos a ver el criterio que sale de ahí. ¿Okay? Uno dice session create criteria de MOBJ1, el objeto al cual vas a seleccionar. Luego uno dice .add restrictions greater or equal, el número es mayor o igual que 2. .add restrictions, el número es menor o igual que 4.
Entonces es más difícil de leer. Ojo, ¿no? Uno lo puede acomodar en varias líneas, etcétera, pero aún así, en mi opinión, es más difícil de leer. ¿Okay? Y luego uno al criterio le dice set projection y le dice projections.id. En este caso uno lo que está especificando es que solo quiere el atributo ID del campo, ¿no? Otra consulta con like y order by, por ejemplo, from MOBJ1 a OBJ, where el código es like code y que esté ordenado por número. Entonces el criterio es la misma cosa, session create criteria MOBJ1 class. Añadimos una restricción, es el like. Entonces add restriction like y especifico la restricción correspondiente. Y luego digo add order y entonces aquí especifico el criterio de orden. De nuevo me sigue pareciendo más legible lo otro, ¿no? Entonces en principio esa es un poco la forma de establecer criterios. Evidentemente hay muchas más restricciones y muchas más cosas de las que estoy mostrando aquí. De nuevo pueden ir explorando un poco con la autocompletación y con el manual y se van a dar cuenta de las otras cosas que hay. Y la última estrategia es hacer consultas by example, y esto es en verdad muy simple. Fíjense, uno lo que hace es que abre su sesión, etcétera, construye un objeto del tipo que quiere hacer la consulta y simplemente le digo, bueno, quiero aquellos que tengan como código esto y que tengan como número esto. O sea, uno le da atributos parecidos a los que uno quiere consultar, ¿ok? Y eventualmente uno crea un criterio, uno termina creando un criterio, pero lo que añade es una restricción de tipo ejemplo, ¿no? Donde uno pasa el objeto que configuró para que se realice la búsqueda. Entonces Hibernate hace búsquedas, devuelve todos los objetos cuyos atributos concuerdan con ese que les estoy especificando. Un detalle interesante es que esto no funciona, el atributo que uno no puede utilizar o sea, uno no puede hacer búsquedas, por ejemplo, by example, utilizando relaciones, utilizando los IDs. O sea, yo no puedo especificar el ID 99 para obtener el objeto cuyo ID es 99, ¿ok? No funciona. Y tampoco puedo hacer búsquedas que me definan, que busquen a lo largo de las relaciones utilizando las búsquedas, por ejemplo, los queries by example, ¿no? Entonces, son bastante limitadas en ese sentido. ¿Preguntas? Hasta aquí. Entonces, con eso ya podemos hacer de alguna forma lo básico. Podemos consultar, persistir objetos, podemos hacer consultas, etc., ¿no? De ahí en adelante el resto es embajada. A ver. Hay dos ejemplitos muy simples para cerrar. La otra cosa interesante que podemos hacer es embeber componentes. O sea, a veces se da el caso de que tenemos un objeto que tiene internamente un atributo, por ejemplo, point, de tipo punto. Y el objeto point es un objeto que está formado, déjenme borrar de aquí para no hacer mucho desastre. Uno puede tener el objeto foo, por ejemplo, que tiene un atributo de tipo point. Y point es un objeto que básicamente tiene X y Y, ¿no? Entonces yo quiero poder poner en un objeto de Hibernate un atributo de tipo point y que cuando eso se guarde en la base de datos él sepa que tiene que guardarlo como dos atributos distintos, o Hibernate se encargue de almacenarlo de la forma que sea, básicamente. Entonces esos son objetos compuestos. Cuando uno utiliza claves primarias compuestas, la cosa va por este camino. O sea, la clave primaria es un objeto compuesto también, ¿no? Pero como yo utilizo mucho claves abstractas, es difícil darles una referencia que sea más clara. Entonces fíjense, la entidad persistente, uno tiene el master que se mapea a la tabla de master. Bien, uno tiene el ID y tiene un objeto de tipo componente. Y este componente, si lo abrimos, es en principio un objeto que tiene es como un punto. Ahí está, tiene X y Y, tiene su respectivo getX, setX y su getY y su setY, ¿ok? Y tiene una notation especial que es empotrable, embebible, ¿ok?
Entonces este annotation especial empotrable o embebible es lo que me permite definirlo aquí, ponerlo como un atributo y que Hibernate lo sepa, lo pueda manejar automáticamente. ¿Bien? Entonces realmente uno no hace más nada. Hibernate, cuando va a generar la tabla en el modelo relacional, simple y llanamente, tengo que verlo, pero él genera el atributo para el ID y genera los atributos correspondientes para el X y el Y. Entonces vamos a correr el ejemplo. El ejemplo no es nada del otro mundo, simple y llanamente crea un master, crea un componente y le asigna al componente sus respectivas coordenadas X y Y y lo salva a la base de datos. Okay. Vamos a ver qué tablas tenemos. Tenemos este master. Ahí está. Fíjense que él pone el ID y descompone el componente y genera un atributo por cada elemento en ese objeto. Bien. Entonces esa es la otra cosa interesante que uno puede hacer si quiere hacer alguna cosa. Y el último ejemplo, para cerrar, estas ya son cosas quizás no críticas. Uno puede definir una relación uno a muchos, un poco como la que hemos estado manejando hasta ahora. Un M1, un M muchos. Bien. Normalmente hemos utilizado listas para representar esas relaciones, o sea, el M1 tiene una lista de muchos, pero hay situaciones un poco raras, pero suele suceder, donde uno no quiere representar la relación con una lista, sino que quiere representarla con, en el caso de Java, con un mapa, o sea, básicamente con una tabla hash. ¿Okay? O sea, uno quiere tener una tabla hash de este lado que contiene todos los muchos asociados a este objeto, indexados por alguna propiedad correspondiente al muchos, ¿no? Por ID o por alguna propiedad en particular. Entonces eso se puede hacer. Fíjense en el 1. Entonces, bueno, es un mapa respectivo. Y aquí, por ejemplo, tengo la tabla hash en lugar de tener una lista. Entonces en la lista estoy indexando objetos de tipo muchos mapas utilizando un entero que seguramente es el ID. Vamos a ver los annotations. Y aquí en el one to many es el mismo principio, o sea, es como si fuera una relación uno a muchos, uno lo maneja de la misma forma, pero uno puede especificar que la clave con la cual uno indexa en esta tabla hash, bueno, en este caso es el código del atributo, del objeto muchos mapas, perdón, y si uno se viene muchos mapas, pues eso tiene ID, tiene código, tiene etc. ¿Okay? Entonces la misma relación uno a muchos, solo que cuando Hibernate traiga de la base de datos los muchos asociados a ese uno, él simple y llanamente va a rellenar esta tabla hash en lugar de rellenar la lista y la va a indexar por código para que podamos acceder a ella cómodamente. Una pequeña aplicación. Bien, en principio esa es la descripción de los ejemplos, este es el taller. ¿Hay muchas más cosas en Hibernate? Sí, hay toneladas de cosas adicionales, pero esto es lo mínimo operativo que uno necesita para sobrevivir, ¿no? En principio y para empezar y para arrancar. Este proyecto ya está sincronizado en el SVN. Yo la última clase tuve muchos problemas para sincronizarlo, pero fue más que nada por una cuestión de red. Entonces ya está en el SVN, eso estaba en las transparencias anteriores, si mal no recuerdo, lo pusimos allí. Entonces tienen... ¿Ah? Foo, ORG, B. Sí. Entonces, bueno, tienen los ejemplos ordenados, pueden jugar, aprovechen de esto, hagan cambios, trabajen en ese sentido para que vayan aprendiendo. Aquí hay un doctargz, un archivo .doctargz en la raíz del proyecto, que es la documentación de Hibernate bajada y comprimida. O sea, la pueden acceder desde la página de Hibernate o la pueden básicamente, si quieren, acceder de ahí. La página de Hibernate es esta. Allí van a encontrar todos los recursos correspondientes. ¿Okay?
Entonces ahí está la documentación, las descargas, etc. Los jars, todo lo que necesiten. De todas maneras, en este proyecto, en el lib también están los jars, así que de ahí se pueden sacar los jars si los necesitan para utilizarlos, o los pueden descargar desde allá, dependiendo de lo que deseen. ¿Okay? Inclusive están los sources, los fuentes de Hibernate, porque en algunos casos, si en el Eclipse, si uno no asocia los fuentes, por ejemplo, cuando uno va a decir cosas como, a ver, aquí, fíjense que en la autocompletación, aquí quizás no se lee, pero me salen los nombres de los argumentos, tal cual como están en los fuentes de Hibernate. Si uno no tiene los fuentes asociados, me sale arg0, arg1, arg2 y cosas así, entonces es mucho más difícil programar en principio. Entonces es bueno tener los fuentes asociados, ¿no? Entonces son pequeños detallitos, el proyecto tiene un par de cosas interesantes en ese sentido. ¿Okay? Bien. Tenía una pregunta. Dime. O sea, son dos, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una aplicación, cuando nosotros abrimos la sesión para esa aplicación, o sea, la abrimos una sola vez. O sea, cuando, por ejemplo, en el caso de una aplicación el Session Factory. El Session Factory, ¿sí? Ajá, pero solamente que cuando el usuario hace el login, justamente en esa sesión, ahí abres eso y la mantienes para que él haga las transacciones que tiene, o cómo la política aquí. Esa es una muy buena pregunta, porque eso hay distintas maneras de manejarlo. Yo te he hecho un cuento de cuál es la que a mí me ha resultado más eficiente, ¿no? Y eso, si no se maneja bien la sesión, es la receta al desastre. ¿Okay? Yo lo que hago es esto. Yo abro, obtengo el Session Factory, que es lo que obtengo con el singleton, y eso es lo que guardo una sola vez para usar en toda la aplicación. Cada vez que el usuario hace una petición y hay que hacer algo en particular, es que obtengo una sesión, hago lo que tengo que hacer y cierro la sesión. O sea, la sesión no la guardan a lo largo de todo el ciclo de vida de un usuario, jamás ni nunca. La sesión la abren, la usan, la cierran y la botan, la descartan. ¿Okay? Y así sucesivamente, la abren, la usan, la cierran. Esa es la regla con la que yo he trabajado todo este tiempo y me funciona bastante bien. ¿Okay? En principio. La otra cosa interesante es que, por ejemplo, si el usuario hace login, cuando el usuario hace login, ¿tú qué haces? Vas a base de datos y te traes ese usuario, el objeto muser, porque lo que vas a tener es un modelo persistente de la base de datos. Y lo tienes, si es el caso de una aplicación web, lo tienes que guardar en algún lugar para marcar que efectivamente se hizo el login y que el usuario está autenticado. ¿Okay? Entonces, en el caso de una aplicación web, dependiendo del framework web que estés usando, lo guardas en la sesión. O sea, agarras y guardas la referencia al muser que trajiste de la base de datos. Supónganse que le mostraste la pantalla de inicio al usuario, el usuario hizo otras cosas, o sea, ha habido conversación con el servidor web y más adelante necesitan hacer una operación donde tienen que asociarle algo a ese muser o usarlo o hacer cualquier cosa. ¿Okay? Entonces, por favor, cuando suceda eso, lo que tienen que hacer es abrir la sesión y no utilicen ese muser directamente, sino que háganle un load primero, recárguenlo, refresquenlo. ¿Bien? Porque ese muser, una vez que ustedes cerraron la sesión, cuando hicieron el login, quedó desconectado de Hibernate. Entonces hay que hacerle un load para volverlo a conectar de alguna forma, que sea un objeto persistente válido y poderlo usar adecuadamente. ¿Okay? No sé si me sigue la idea. Yo tengo un ejemplo en Foo, en el mismo repositorio, que se llama ejemplo login. Lo bueno es que en ese ejemplo se utilizan estos conceptos que les estoy diciendo, o sea, es la manera en que yo manejo la sesión de Hibernate. Lo malo es que el ejemplo está implementado utilizando el framework Echo 3, entonces bueno, como no manejan Echo 3 quizás, van a tener que entender un poquito el código de Echo primero para ver cómo funciona, pero básicamente utiliza estos principios que les acabo de decir. O sea, es muy simple, ¿no? En principio, la sesión la abren, la usan, la cierran, la botan. Esa es la primera regla. Y la otra regla, todo objeto que hayan cargado en ese abrir, usar y cerrar, que guarden para utilizar después, cuando después lo quieran volver a usar, antes de usarlo, hagan un load, o sea, un session
load y cargan de nuevo el objeto para poder tener una referencia fresca, persistente con relación a la base de datos. Esas son las dos P. Okay. No sé si aclara eso las dudas. ¿Hay alguna otra pregunta? Ajá, la otra pregunta. ¿Cómo hago en el archivo de configuración para cambiar de manejador? Ok, vamos a hacerlo. Vamos a agarrar cualquiera de los ejemplos. Fíjense, aquí tenemos, vamos a irnos al Holamundo, y el Holamundo tiene el Hibernate CFG. Ajá. Entonces en este caso, bueno, esto está comentado. Aquí tenemos MySQL, que es lo que no está comentado. Y este manejador que hemos estado usando hasta ahora es MySQL. ¿Okay? Yo voy a abrir una consola de Postgres. Acá. ¿Cuál era el password de esta cosa? Bueno. Déjenme cambiar una tontería aquí. Debería funcionar. Ahí está. Entonces, bueno, voy a crear la base de datos. Hola mundo. Está creada la base de datos. Porque básicamente lo que vamos a hacer es comentar ahora la configuración de MySQL y descomentar la de Postgres, ¿no? De nuevo, ¿qué es lo que hay que poner exactamente para el sistema de base de datos XYZ que no sale ahí? Google. ¿Ok? Yo tengo allí, digámoslo así, los tres más usuales que yo generalmente más he usado: MySQL, Postgres y Oracle. Con eso soy feliz. Si necesitan Sybase, Google, y les puedo asegurar que van a conseguir millones de sitios donde les van a decir cuál es el driver, cuál es el dialecto, etc. Entonces, bueno, ahora tenemos la que está viva, la que está activa es esta, la configuración de Postgres, donde especificamos el driver, especificamos el URL. Aquí voy a poner el mismo Holamundo, que es la base de datos que acabamos de crear. Aquí voy a poner el usuario es Postgres y el password lo estoy dejando vacío porque mi Postgres no tiene password en este caso. Y eso debería ser en principio todo. O sea, vamos a agarrar y corremos el ejemplo. Vamos a ver si funciona la primera. Ahí está, funcionó. Fíjense que MySQL genera las claves abstractas autoincrementales de una forma. Postgres utiliza secuencias y por lo tanto aquí está el SQL para hacer la consulta a la secuencia correspondiente y el SQL para hacer el insert. Y si nos vamos a la base de datos en Postgres, este es el MySQL, este es el Postgres. Si nos conectamos a la base de datos Holamundo y pedimos que nos muestre las tablas, fíjense que tenemos la tabla de Holamundo, tal cual, y si hacemos un select, ahí tenemos el registro que acabamos de insertar. O sea, ¿qué cambiamos? 4 líneas en un XML, básicamente. En general, en la mayoría de los casos, la migración de un sistema de gestión de base de datos a otro es así, es bastante directo. En algunos casos da algunos detalles, algunos problemas muy puntuales que son muy fáciles de ver. ¿Y ese archivo lo tienes allí en el CSV? Ese archivo también, sí, todos, si se fijan, todos en el proyecto, en cada paquete está su respectivo Hibernate CFG. Confidencial. Sí, ahí está ese archivo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, cualquier cosa, dime. Cualquier cosa grita. Ahí Hibernate tiene un foro, ¿bien? Sin embargo, el foro de Code Compiling, que es el que yo uso en mis cursos de... Este es el foro de mis cursos de Ingeniería de Software y de Base de Datos. Si tienen alguna consulta, se pueden registrar ahí y hacer la pregunta. Si se registran,
por favor, mándenme un correo, porque hay muchos robots tratando de meter spam. Entonces los usuarios que se registren y que no manden un correo a los 5 días, los borro directamente, sin preguntar. Mi correo es Demian, Code Compiles. Mi correo es Demian@ula. Gracias. Muchas gracias, Demian, por este. De nada, vamos para allá.